Y seguimos con ustedes aquí en Matutino Su Mundo en este jueves, día 14 de noviembre del año 2024. Vamos a hacer contacto por la vía telefónica con el experto en geopolítica, Alfredo de la Cruz, para que nos hable y nos ayude a entender qué es lo que está pasando en este mundo que está tan convulso. Un mundo en guerra que sigue en Israel, con Gaza, con Palestina, con el Líbano, y también entre Rusia y Ucrania, la guerra interminable, la que dice el presidente Donald Trump, el presidente electo, que va a terminar. Buenos días, Alfredo, ¿estás con nosotros? Buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Explícanos este panorama internacional que tenemos, un panorama de belicista, un panorama de guerra, de confrontación, toda esta situación que estamos viviendo en Oriente Medio, y también esta situación entre Haití y los Estados Unidos. Danos tu visión de lo que está pasando. Bueno, primero, muchas gracias por permitirme llegar a su audiencia, importante audiencia. Mira, la perspectiva global, precisamente ahora que se da un punto de inflexión porque ha ganado las elecciones de Estados Unidos el expresidente 45 Donald Trump, que pasa ahora a ser el presidente electo número 47. Un detalle importante porque es la primera vez desde 1893 cuando Grover Cleveland fue presidente no consecutivo. Por primera vez desde 1893 lo es Donald John Trump. El detalle está en que Donald Trump ha esbozado, ha dejado ver cuál es su visión de las relaciones internacionales. Entonces, dentro de ese contexto, del contexto de la geopolítica de Estados Unidos, la geopolítica planetaria, tenemos varios puntos calientes en el planeta, y dos de los principales es el conflicto que arropa a Medio Oriente, Israel versus Irán, con sus proxies en los hutíes en Yemen, los movimientos iraníes chiitas en Siria e Irak. Tenemos a Hezbollah en el sur del Líbano, y Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, el hecho es que a partir de los ataques que hiciera el movimiento integrista Hamas el 7 de octubre de 2023, se inició la nueva guerra, que fue la culminación de la espiral de violencia del Estado de Israel contra estos movimientos integristas. Desató una guerra que la vemos en la actualidad. ¿Cómo va? Bueno, el hecho es que a pesar del genocidio que está ocurriendo allí, porque tenemos un ejército, uno de los más poderosos del planeta, el número 14, por su efectividad y su poder, en una guerra irregular con movimientos no estatales, no ha habido forma de parar esto. Entonces, muchas personas se hacían esperanzas de que con el nuevo presidente, un nuevo gobierno de Trump, una administración Trump, terminaría la guerra, pero realmente el Partido Demócrata y el Partido Republicano en su geopolítica de Medio Oriente difieren en muy pocas cosas. Es decir, si del 2023 a ahora el 2024 la administración demócrata le entregó a Israel alrededor de 17.900 millones de dólares para utilizarla en defensa, no se puede esperar, no es de esperar que con Trump baje, porque él ha mostrado su respaldo a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y sobre todo al Estado de Israel, porque vimos en su administración que violó el derecho internacional cuando reconoció a Jerusalén como capital de Israel, tomando en consideración que eso en los acuerdos firmados para la creación del Estado de Israel estaba que la cuestión de Jerusalén se resolvería después que las dos partes llegasen a un acuerdo, se determinaría el futuro de Jerusalén. Sin embargo, violando el derecho internacional, Donald Trump apoyó que Israel trasladara su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Alfredo, ¿sí? Alfredo, ¿qué lectura le podemos dar precisamente a que una de las principales medidas que el presidente Trump ha tomado es la designación de un embajador en Israel y un enviado al Medio Oriente?
Bueno, yo creo que la lectura es clarísima, porque la persona que ha elegido, que ha designado para ser el embajador allá, es una persona, es un ministro evangélico muy seguidor, admirador de Israel. Ha realizado múltiples viajes a Israel, de excursiones con sus feligreses. O sea, es una persona que admira a Israel, admira el gobierno que dirige Benjamín Netanyahu. Por tanto, eso es una señal de que las cosas no van a cambiar. Al contrario, podría incrementarse el apoyo, porque usted sabe que Israel actúa como el policía de Occidente, de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, la influencia de Estados Unidos en la región, para ello, el Estado de Israel es su policía allí. O sea, no se vislumbra que haya cambio en ese apoyo. Bueno, Trump, el presidente electo Trump, ha hablado que habló con Benjamín Netanyahu de que la guerra debería bajar, que debería terminar, pero no vemos un plan que uno pueda decir efectivamente la guerra va a acabar en un par de semanas, un par de meses. Todavía no se ha esbozado el plan de cómo va a ser. Entonces, eso está por verse en lo que compete a Medio Oriente. En lo que respecta a Ucrania, hay símbolos importantes de que la paz podría llegar, aunque es complejo. El principio que se enarbola es el de territorio por paz, algo que Kiev rechaza, pero la designación del senador de la Florida, Marco Rubio, como secretario de Estado, es decir, canciller de la próxima administración Trump, deja ver que la política exterior de Estados Unidos estará dirigida por un halcón, puesto que Marco Rubio es de la ala dura del Partido Republicano, y si bien en un principio se opuso a la invasión públicamente de Rusia a Ucrania, en la última votación que hubo para dar fondos a Ucrania, él votó en contra. Dijo que era hora de que se dejara ese barril sin fondo y se pusiera fin a la guerra. Esto significa poner fin a la guerra en las condiciones actuales, significaría premiar a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y si la paz es que Ucrania reconozca un desmembramiento de su territorio, significaría entonces que Vladimir Putin cargaría con un botín. Entonces, Moldavia, al sur de Ucrania, y Lituania, allá en el noreste de Europa, estarían en peligro, porque son territorios que están en la mira de Vladimir Putin, y entonces si se le entrega un botín en Ucrania, no hay seguridad de que en cualquier momento no pueda proseguir con una invasión a Moldavia o a Lituania, dado que uno de los objetivos de Vladimir Putin era cerrar el sur de Ucrania para establecer una continuidad de Crimea y toda esta región hacia Moldavia, que ahí tenemos a Transnistria, que es un enclave de Rusia desde la antigua Unión Soviética en territorio moldavo. Perfecto. La decisión de la OEA para abordar la crisis de Haití, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ese es un gesto simbólico, porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, es un organismo multilateral que tiene su jurisdicción en América, ¿verdad? Y Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, es un organismo multilateral global. Entonces, esta resolución de aprobación a instancias de Haití y de Estados Unidos, lo que busca es mostrar la unidad de América en pos de que se envíe una fuerza de paz a Haití, dado que la fuerza actual que hay es una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, que no tiene carácter vinculante, no tiene fondos, no tiene efectivos. Por tanto, quienes la apoyan es de manera voluntaria. Entonces no ha sido eficaz, porque de los 2,000 y tantos de efectivos que se aprobaron para desplegarlo allí, solamente Kenia, que fue la responsable, ha desplegado 382, y los otros que conforman 425 han sido Belice y Jamaica. Entonces esa fuerza no tiene la capacidad de equipamientos y de personal para estabilizar aquel país, ha sido ineficaz. Entonces, Estados Unidos de un principio quería que fuera una fuerza de paz,
pero Rusia, China, la República Popular China y Rusia se oponen. Ustedes saben que Haití apoya, reconoce a Taiwán, a la República China en Taiwán, no a la República Popular China, y China, esos países que no reconocen como una sola China a la República Popular China, a Beijing o Pekín, siempre no le da su apoyo. Y en este caso se ha opuesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por 15 países. Los 5 permanentes que ganaron la Segunda Guerra Mundial a ser China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y 10 otros países que se rotan de manera permanente. Entonces, con uno solo que se oponga de los 5 permanentes, ¿sí? Sí, mira, con la designación de Marcos Rubio como parte de ese tren gubernamental que va a encabezar Donald Trump, ¿qué opinión particularmente se merece esta designación? Específicamente, ¿Cree que es favorable, que representa un valor agregado para Donald Trump? Específicamente como secretario de Estado. Correcto. Pero yo pienso que lo más importante, Ana Daisy, es saber la valoración de Alfredo sobre si conviene o no a la República Dominicana en cuanto a nuestras relaciones con Estados Unidos, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, que sabemos que contendió contra Donald Trump por la candidatura presidencial republicana en el 2016 y que ha sido un senador exitosísimo por el estado de la Florida. Sí, fíjate, él contendió contra Donald Trump, es cierto, en 2016. En un proceso que ganó Donald Trump, pero inmediatamente él se unió a Donald Trump. Y fíjate que en los últimos mítines de este proceso, Donald Trump lo estuvo llevando en una forma de hacer un guiño al voto latino. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, y en el caso específico de República Dominicana, Marco Rubio se ha mostrado como muy cercano a República Dominicana. De hecho, aquí hay familias que tienen muy buenas relaciones con Marco Rubio, como el caso de los Castillos, los Vinchos, que son aliados al gobierno de Luis Abinader. Por tanto, Marco Rubio, a pesar de ser conservador, derecha, ¿verdad? Pero recuerden que la relación primaria de Luis Abinader de su gobierno era con la administración Trump. La administración Trump salió del poder y entró Biden, y Abinader hizo lo que tenía que hacer para mantener los intereses del país, un acercamiento con los demócratas, pero su relación primaria con los republicanos. En ese sentido, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, es muy favorable para la República Dominicana, dado que es un individuo que se ha mostrado muy favorable a los intereses dominicanos. Sí, pero sin embargo, Alfredo, discúlpame que te interrumpa. Sin embargo, en unas declaraciones ofrecidas por él en esta semana, él ha puesto el ojo, por ejemplo, en las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China. Y también habló de la guerra entre Ucrania y Rusia como los puntos focales, como los puntos a los que él les pondría mayor atención. ¿No te genera algún tipo de inquietud esa declaración de él, que es el primer latino designado en el cargo de secretario de Estado? Sí, fíjate, esos han sido los puntos principales que él ha señalado. Ha sido completamente opositor a cualquier concesión a China, y habla que la guerra en Ucrania tiene que terminar, pero nosotros no tenemos esa relaciones diplomáticas con China. Nosotros ni siquiera tenemos esa gran relación, en el sentido de que en el caso de nosotros hay un comercio de $6,000 millones al año, pero quien se beneficia enteramente es China. Nosotros no le vendemos más de $300 millones, ni siquiera $300 millones llega. La balanza comercial de República Dominicana con China está desbalanceada a favor de China. No significa lo mismo con Estados Unidos, porque la balanza comercial, si en cuanto a negocios nosotros importamos más de ellos, entonces la balanza comercial se equilibra, porque con las inversiones extranjeras directas y con las remesas se equilibra y nuestra balanza queda compensada. De manera que el hecho de que él haya señalado eso, yo no veo que sea ningún problema, porque el fuerte de nuestras negociaciones son con Estados Unidos. Tenemos que ser realistas en eso. Entonces, en ese sentido, en esa dirección,
yo creo que más que preocuparnos, debería como país, como nación, como Estado, sentirnos contentos de que un latino, por primera vez un hispano, va a ostentar la segunda o tercera posición más importante en el gobierno de Estados Unidos. Va a ser el canciller de la potencia global que es Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que hay más posibilidades para el país que con cualquier otra persona. Pero Hablando de posibilidades, Alfredo, nosotros tenemos ya varios años aquí sin la presencia de un embajador por parte de Estados Unidos. Sin embargo, nos hemos mantenido con agregado de negocio, obviamente dado que el intercambio comercial con Estados Unidos siempre se ha mantenido. ¿Podría cambiar esto ahora? ¿Tú entiendes que ya tal vez le interesaría al gobierno de Estados Unidos designar un embajador aquí en República Dominicana? Bueno, fíjate, precisamente esa es una de las ventajas que presenta esta administración, porque nosotros tenemos 4 o no recuerdo, pero tenemos un par de años sin embajador de Estados Unidos, siendo que este es uno de los países que más entiende la sociedad estadounidense, un país aliado tradicionalmente de Estados Unidos, y la principal economía de esta región del Caribe y una de la séptima de América Latina. El que Estados Unidos en la administración demócrata no designaron un embajador acá es muy significativo, y eso puede cambiar con la administración demócrata. Yo creo que hay muchísimas más posibilidades de que nos designen un embajador para que la relación entre ambos países, entre ambos estados, esté al nivel de las circunstancias. Sobre todo que hay mucha similitud en los intereses, en intereses nacionales que defienden ellos en Estados Unidos y intereses nacionales del Estado Dominicano que hace necesario preservar ahora. Yo creo que hay mucha similitud en algunos puntos de vista de ambas administraciones, y por eso yo pienso que será mucho más fácil y que en el primer año de esa administración es muy probable que puntualmente, Alfredo, ¿en qué puede favorecer a la República Dominicana la designación de Marcos Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos? Vamos a puntualizar. ¿En qué va a favorecer a la República Dominicana? Bueno, un problema existencial que tiene la República Dominicana es la crisis cuasi permanente que hay en nuestro vecino del oeste, con la inmigración indocumentada descontrolada hacia nuestro país. ¿Quiénes son esos vecinos? Bueno, tú sabes, los nacionales haitianos, que no se le puede decir haitiano, eso es un problema. El único país que no se puede decir gentilicio, porque los algoritmos y todo te banean. Entonces, pero la realidad es que la comunidad internacional presiona a la República Dominicana para que sea la solución a los problemas de Haití, y las autoridades dominicanas han dejado claro que no hay una solución dominicana al problema de Haití. Entonces, dado que precisamente el combate a la inmigración indocumentada es una de las puntas de lanza de la campaña del Partido Republicano del presidente electo Donald Trump, y del cual Marcos Rubio va a ser su ministro de Relaciones Exteriores, entonces el momento es oportuno y halagüeño para que República Dominicana tenga como interlocutor precisamente a la administración estadounidense, que es la que más ha presionado a los gobiernos dominicanos para que no controlen la inmigración. Entonces, el momento es oportuno para que los intereses nacionales puedan ser hechos valer, pero para eso necesitamos que el Servicio Exterior Dominicano siga al pie de la letra la política exterior que trace el gobierno dominicano en esa dirección de controlar los flujos migratorios y que presionar para que haya una estabilización en aquel país, que empieza primero con celebrar unas elecciones, primero elegir una junta electoral, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales, desarrollar unas elecciones el próximo año en Haití para que salga un gobierno legítimo. Pero ¿con qué condición, Alfredo? Porque Haití no tiene condición de celebrar elecciones. No hay institucionalidad, no hay un consejo electoral en Haití, no las nada. Instituciones están totalmente destruidas en Haití. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es una quimera pensar en un proceso electoral el año venidero. Es que para que Haití tocó fondo, y para que pueda funcionar hay que imponer instituciones. Lo primero es para que lo que salga de ahí tenga ciertos visos de legitimidad. Acuérdense que Jovenel Moïse, el finado presidente, ganó con 11.7% de los votantes. Le sacó 400, 500, 600,000 votos, pero era legítimo por eso. Entonces, ahora se necesita precisamente imponer
instituciones en Haití, que no la hay. Entonces no hay un parlamento, no hay nada. El primer proceso para traer legitimidad es crear un proceso electoral con lo que sea, Para eso es. Pero ellos mismos no se ponen de acuerdo, entonces, ¿cómo se va a lograr? Si ellos mismos no se ponen de acuerdo. Bueno, pero es que precisamente por eso es que hablamos de imposición de la paz. La paz allí no es que se va a lograr así, no, hay que imponerla. Un régimen de fuerza, porque hay quienes plantean que Haití no es posible pacificarlo sin un régimen de fuerza. Esa es otra posición. Yo soy contrario a esa idea. ¿Por qué? Porque desde antes de su independencia, Haití ha tenido un hombre fuerte siempre al frente. Todas han sido dictaduras. El único gobierno democrático, si se puede decir, con viso democrático, fue el del finado ingeniero René Preval, que fue el periodo que transcurrió más bien con visos democráticos, construyó infraestructura, la institucionalidad, negociaba con los opositores. Después de ahí, no ha habido otro momento de estabilidad, porque el experimento que se hizo una vez con el sacerdote Jean Bertrand Aristide, que subió con muchísima popularidad, devino un régimen autoritario que hubo que sacarlo del poder y luego volvió a ser impuesto y luego hubo que volverlo a sacar. Tú hablas de Raúl Cedrás, pero Raúl Cedrás impuso... No, ese no era un militar. Hablo de René Preval. De René Preval. Sí, pero Raúl Cedrás comenzó a imponer un poco de régimen en Haití y precisamente por un plan de los Estados Unidos lo sacaron de Haití. Es que era un militar, por eso te digo que los regímenes de fuerza allí no funcionaban, porque desde antes de la independencia, desde antes de la independencia con Toussaint Louverture, era la fuerza, luego Jean-Jacques Dessalines, luego Henry Christophe, y en sí siempre ha sido más reciente la dictadura de los Duvalier, Papadó, Bebidó, y así pasamos por luego Jean Bertrand Aristide, las dictaduras que le sucedieron con Raúl Cedrás, Henry Nanfi, una serie de dictaduras cívico-militares y militares que no dieron pie con bola y lo que hicieron fue acrecentar más el terror en aquel país. Entonces, lo que se impone hoy no es de que 500 efectivos, no. La creación de una fuerza de paz de Naciones Unidas. ¿Por qué una fuerza de paz? Porque la fuerza de paz tiene carácter vinculante, tiene un presupuesto y tiene una fuerza operacional aprobada y desplegada. Entonces, esto sí puede ayudar a pacificar el territorio concomitantemente con ir preparando el terreno para hacer unas elecciones al final de 2025, que como quiere Estados Unidos, pueda instaurarse un gobierno legítimo, entre comillas, a principios de 2026, y entonces sí se podrá empezar a estabilizar. Fuera de ahí, señores, todo es una utopía en Haití, porque Haití tocó fondo, señores. Es tierra de nadie. Ahora, nosotros que debemos de cuidarnos de decir que hay una guerra civil o que allí hay terrorismo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que no podemos aceptar refugiados aquí. Entonces, si allí hay una guerra civil y si allí hay un estado de terror, entonces estamos obligados, porque somos signatarios de su acuerdo, a aceptar refugiados. Entonces, nuestro servicio exterior y nuestros funcionarios deben de cuidarse de utilizar esas palabras, que hay una guerra civil y eso, porque entonces va en contra de los intereses. Alfredo, pero el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden, estuvo presionando por diferentes vías para que la República Dominicana aceptáramos, por ejemplo, 3 millones de ciudadanos haitianos. Pero ahora están sacando y esas presiones... Marco Rubio lo denunció. Sí, eso lo vimos, y además se enfrentó a una comisión que vino aquí a la República Dominicana. Eso podría cambiar, entonces, podría cambiar el tratamiento del gobierno que daría del presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, cambiaría el tratamiento que daría a la República Dominicana con relación a Haití, esa presión permanente que ha habido sobre República Dominicana. Yo pienso que sí, porque dado que tenemos focos de inestabilidad en América Latina, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba, no le conviene a Estados Unidos en su patio trasero revoltear las avispas. Y en este caso, respecto de los refugiados de los campamentos, me permito recordar una anécdota de cuando el enviado especial del Departamento de Estado, Michael Scott, visitó al entonces presidente Balaguer, que le propuso que le iban a hacer unos reconocimientos internacionales, iban a facilitar el empréstito al país a condiciones bajas, para que aceptara establecer campamentos de refugiados de este lado de la frontera. A lo que Balaguer le respondió que sería un despropósito si él aceptaba eso, un contrasentido histórico, y respondió que le había lanzado el dado de los partos.
refiriéndose a aquella técnica que usaban los partos, una de las etnias que habitaban allá en Persia, la región de Persia, que tenían una técnica que cuando los romanos le atacaban, se retiraban, como que se huían despavoridos, ¿verdad? Y los soldados romanos le caían detrás. Entonces, como eran hábiles jinetes, se volteaban en el asiento, disparaban los arcos con flechas envenenadas y acababan con los soldados romanos. Y entonces, eso es lo que Balaguer le refirió al enviado especial Michael Scott. Usted me ha lanzado el dado de los partos. Gracias, Alfredo. De verdad que tu exposición nos ha edificado bastante. Gracias por permitir esta comunicación por la vía telefónica.